Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, Gustavo, por el pie. Como les comentaba Gustavo, la idea es explicar, entender un poco sobre la inteligencia artificial que empezó a aparecer en forma cotidiana en los últimos meses, en el último año, de forma como súper fuerte, ¿no? Porque cuando todo esto aparece en los diarios, en las revistas, en los noticieros, los inventos científicos es como que tardan en tener ese grado de visibilidad. Entonces, tarde o temprano sucede, como sucedía con todas las invenciones, pero acá lo que encontramos es que es una nueva herramienta, es una herramienta que vamos a tener que empezar a usar todos en diversas partes de nuestros labores y trabajos, e incluso en nuestra vida cotidiana. Incluso hay gente que es reticente a esto, pero entendamos que el teléfono celular reconoce los caracteres predictivos con inteligencia artificial hace ya una decena de años y es fabuloso. Entonces, de la misma forma que aparecen cosas tan pavas como esa, hoy vamos a ver que hay una gran revolución en lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Gustavo comentó que esto es parte de una serie de charlas y de un laboratorio que tiene como nombre IA Lab. Yo voy a compartir la pantalla ahora y voy a dejar unos segunditos el código QR eh, para que puedan preinscribirse mientras sigo hablando un poquito de esto. Hay ahí algunas personas en el waiting room. Bueno, ok. ¿Funciona esto? Como control. Bien, perfecto. Estoy acondicionando mi pantalla para que sea bien. Bueno, ahora sí, ahí tengo la pantalla en condiciones. Como les comentaba Gustavo, esto se llama IA Lab, va a ser un laboratorio de experimentación, de análisis, de debate, porque acá la realidad es que también se va a requerir un debate de la humanidad completa respecto a determinadas cuestiones de esta nueva herramienta que no es otra cosa que algo que diseñó nuestra generación de humanos, ¿sí? Somos la especie que a través de su inteligencia fue su diferencial evolutivo, de la misma forma que un tigre podrá tener garras, dientes, velocidad, o una jirafa tendrá el cuello largo. Nosotros lo que tenemos es un cerebro que puede tener una inteligencia superior al resto de las especies que habitan en la Tierra, ¿sí? Porque un perro claramente tiene inteligencia, pero no es tan evolucionada como la nuestra, ¿sí? Y no tiene capacidad por su estructura cerebral en avanzar más que como lo hemos hecho nosotros los seres humanos, ¿sí? El ser humano desde el principio fue un ser que comenzó a evolucionar a nivel cognitivo. Algunas cuestiones lo hicieron dar un salto cualitativo, el cocinar la carne y poder digerirla de una forma mejor permitió que su cerebro se desarrolle en conexiones y en tamaño, permitiéndole más inteligencia. Por eso digo que los animales son inteligentes, pero no van a llegar por su tipo de cerebro y funcionamiento a elaborar inteligencias más allá que las que actualmente tienen. A ver si puedo cambiarlo. Perfecto. Bien. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, en este primer módulo introductorio, yo que soy un poco más el técnico de este grupo que organizó Gustavo, voy a poner un poco las bases de qué es la inteligencia artificial, cómo surgió, dónde la estamos utilizando, para luego sobre el final contarles un poco más dónde la inteligencia artificial hoy es completamente usable en industrias como la nuestra, que es la industria audiovisual, ¿sí? Pero siendo yo el más nerd del equipo, bueno, me tocó esta parte un poco evangelizadora para contar qué es esto de la inteligencia artificial.
Si hablamos de humanidad, si hablamos del ser humano, el ser humano y la tecnología, de hecho, son las dos caras de una misma moneda, porque la tecnología está desarrollada por el humano y para el humano, ¿sí? No es que aparecen inventos o descubrimientos debajo de la Tierra porque alguien los dejó o porque llegaron del espacio exterior. La humanidad, en su afán de mejorar sus condiciones y preservarse, va inventando distintas cosas. En algún momento habrá estado cavando con las manos para poder hacer algo, hasta que un día inventó una pala. Seguramente pasó por un pedazo de madera de un árbol que le sirvió de alguna forma para hacer ese trabajo un poco mejor, más rápido, más efectivo. Entonces, el humano siempre fue inventando distintas cosas para mejorar su calidad de vida, para permitirle vivir en sociedades. Pensemos que al principio estaba todo disgregado, es la sociedad, el juntarse, el comunicarse, es parte también de los inventos de la humanidad, ¿no? Somos una raza que tenemos la capacidad de comunicarnos efectivamente entre nosotros, y a lo largo del tiempo lo fuimos mejorando al punto tal de lo que hoy tenemos es completamente global, ¿no? Una persona de Sri Lanka puede hablar con alguien de Chile en tiempo real por videoconferencia, y si no se entienden los idiomas, seguramente el dispositivo que usan lo ayuda para traducirse. Entonces, el humano siempre quiso comunicarse, el humano siempre inventó tecnología, y la tecnología y la humanidad son prácticamente, como les decía, las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Ideas existieron siempre, y eso fue lo que hizo como diferencial la evolución del ser humano, ¿no? Esto que les digo de tener esta inteligencia para poder descubrir cómo hacer una pala, o cómo empezar a utilizar el fuego, o cómo empezar a dominar el fuego una vez que lo vimos. Porque una capacidad que tiene la inteligencia es el relacionar o correlacionar diversas cosas, diversos eventos, diversas situaciones, para poder disgregarlo y transformarlo en algo nuevo que es una idea, ¿sí? Y como les decía, humanidad, tecnología e ideas básicamente son lo mismo, siempre inventar, siempre existieron los inventos. El tema también es la velocidad con lo que esos la velocidad con la que esos inventos evolucionan, ¿no? Porque podemos pensar que la rueda se inventó pongamos en el menos 5000, en el menos 5000, y hoy estamos en el 2023, o sea, más o menos hace 7000 años se inventó la rueda, que permitió, obviamente, una gran evolución del ser humano, del desarrollo de las sociedades, de la expansión territorial, ¿sí? De la búsqueda de nuevos climas. Antes, obviamente, sin la rueda iba a ser realmente tortuoso moverse. Se podía hacer, pero en pequeños grupos. Desde 7000 años, desde hoy hacia el pasado que se inventó la rueda, podemos pensar que en el menos 1000 se inventó el hierro y la revolución de los metales, que duró cerca de, pongamos, 2000, 2500 años para dar un nuevo salto y, por ejemplo, hablar de la invención de las máquinas del vapor, ahí pasado en 1700. ¿Sí? En el medio de toda esa odisea también empieza la escritura, algo completamente fabuloso, porque hasta la invención de la escritura no podíamos hacer otra cosa que el mensaje hablado de persona a persona, o la técnica que puede alguien descubrir y se lo puede contar verbalmente a otro, lo que a nivel escalabilidad es realmente muy lento, ¿no? Porque si yo aprendo a cultivar y si lo tengo que ir diciendo boca por boca, o quizás puedo hacer una reunión, invitar a 10 personas y contarles lo que descubrí, pero si de alguna forma nos ponemos de acuerdo con un lenguaje escrito y transportable, bueno, entonces eso es lo que se logró con la escritura, mucho más con la imprenta. La imprenta, pensemos que es un invento tan revolucionario como el de Internet, tanto más simple también, pero
en el momento que, antes de la imprenta, si bien ya podíamos el lenguaje transportarlo, podíamos enseñar, el replicarlo a gran escala era como muy difícil. Entonces, solamente algunas personas, y seguramente las personas con mejores privilegios, eran los que tenían acceso a esta información. La escritura es acceso a la información. Continuaron los inventos, y como les decía, 7000 años después, entre el invento del fuego y entre el invento de la rueda y el invento del control de los metales, pasaron 4000 años, luego pasaron 2500 años hacia el vapor, luego pasaron menos de 300 años hacia la era de la electricidad, ya en el 1800, ¿no? Que se empiezan a descubrir fenómenos eléctricos, en el 1900 se empiezan a utilizar en forma cotidiana. Entonces, si vemos esos saltos, son cada vez más cortos, y desde la invención de la electricidad hasta la telefonía o hasta la radio fue una decena de años, y desde la invención de la radio, la telefonía a Internet pasó también poco tiempo, pasaron unos 20 años, y de Internet al día de hoy pasaron otros 20 años, donde en el medio tuvimos revoluciones increíbles, como les decía, la de la hiperconectividad, la telefonía celular, ¿no? Si se acuerdan, hace no muchos años los teléfonos eran como el que figura en la pantalla, y si eran un poco más modernos, igual tenían un cable. Hoy estamos completamente desconectados y conectados al mismo tiempo, ¿sí? A mí me gusta pensar que todo esto que hoy nos invade de alguna forma y que está alrededor nuestro, porque Internet y las comunicaciones y los proyectos y las ideas hoy son invisibles, están flotando en el aire en las comunicaciones, y ¿quién ahora podría negar que no hay vida en ese lugar invisible, ¿no? Esta charla está saliendo de una computadora conectada sin cables, salvo el cable de la electricidad, sale por Wi-Fi y llega por muchas formas en Wi-Fi hasta el destinatario final. Todo eso es invisible, pero todo eso es real, y hoy lo sabemos. Si estuviésemos hace 150 años o 200 años, posiblemente nos quemaban en la hoguera porque decíamos que éramos brujos, al decir que en el invisible, en el éter, hay información, hay comunicaciones, hay ideas. Entonces, evolucionamos, inventamos ideas, inventamos tecnología que nos ayuda a mejorar como humanos, a conectarnos más y a hacer nuestra vida mejor. La inteligencia artificial, y ahora ya voy a empezar a desembarcar en lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre fue una herramienta para acercarnos a resolver un problema, ¿sí? La inteligencia artificial no viene para inventar algo que nadie inventa o que se le ocurre una idea que a nadie se le ocurre, sino la inteligencia artificial se inventa, y las redes neuronales originalmente, para hacer una aproximación a lo que antes era un modelo matemático que podría llegar a ser complejo. Esta línea que está en pantalla no es un modelo matemático complejo, esta la vimos en secundaria, es la ecuación lineal de una recta, pero tiene una característica que es fundamental. Si yo quiero definir una función que une el punto rojo y el punto azul, no hay muchas funciones, hay una sola, y es esta que está acá. No hay otra función que pueda aproximar o que pueda responder esa unión, ¿sí? Pero esta curva o esta recta es realmente muy, muy simple. Entonces, la estudian los chicos en la escuela. Podríamos pensar que si estos puntos no estuviesen así y estuviesen completamente todos desordenados, ¿cuál sería la curva o la recta o la serie de rectas que las podría llegar a tocar a todos estos puntos? Y no va a aparecer una función exacta que haga eso. Van a aparecer funciones que se van a aproximar, y que se van a aproximar en forma linealmente, ¿sí? No hay nada mágico acá. Ahora, si la curva que yo quiero aproximar es una curva, y cuando digo una curva no significa que sea simplemente una curva simple, sino que podría ser una forma como de una autopista completamente enrulada, ¿sí?
y me preguntan cuál es la función matemática que puede describir esta autopista que es como un rulo infernal. Entonces, la respuesta matemática a cuál es la función que describe esa autopista, que es un rulo, la realidad es que no existe, porque no existen funciones matemáticas para resolver absolutamente todas las curvas que aparecen o que se nos presentan en la naturaleza. Hay algunas que sí son muy claras, si decimos la curva x al cuadrado, que parece una sonrisa, o las que veíamos en la escuela cuando mirábamos un poco de trigonometría, ¿sí? Esas obviamente se pueden aproximar perfectamente con un modelo matemático perfecto, pero muchas de estas curvas y de estos modelos que en la naturaleza se nos presentan no son resolubles por ninguna función matemática. Entonces, hace ya mucho tiempo, ahí en el 1715, un científico que se llamaba Taylor dijo, bueno, quizás no exista una fórmula que pegue perfectamente, pero seguramente podemos, a través de fórmulas mucho más simples y términos mucho más simples, ir haciendo una sumatoria de rectas que finalmente se van a aproximar a esos puntos y van a tocar esos puntos. Esto que les digo, que parece una locura en una charla de inteligencia artificial, es cómo funciona realmente el primer motor de inteligencia artificial, que es la neurona. ¿Sí? La neurona artificial o el perceptrón se inventó cerca de 1958, es algo que ya tiene su tiempo, y lo que trata de hacer es replicar el funcionamiento que tiene una neurona de un cerebro, ¿sí? De un cerebro biológico vivo. Entonces, en una neurona de un cerebro biológico vamos a tener un núcleo que va a tener un montón de dendritas, esas dendritas son las que hacen conexión con las otras neuronas, va a tener un axón, que es esa colita, y va a tener una salida, que a su vez se va a conectar con otra neurona, y así y así. Ahora, ¿qué es lo que hace una neurona a nivel biológico? Bueno, una neurona a nivel biológico lo que hace es recibe estímulos eléctricos en sus dendritas. Vamos a poner que esta neurona, como su correlato está a la derecha, tenga 4 dendritas. Sobre cada una de esas dendritas aparece, porque está conectada con otra neurona, una diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? Como que de repente aprieto el botón de la luz de casa, se prende la luz, aparece electricidad en un cable, que ese cable toca la dendrita y la dendrita queda energizada. ¿Sí? Pero tenemos 4 dendritas acá, o sea que podría tener 4 interruptores de luz donde toco y cada una de ellas va recibiendo este potencial eléctrico. Así funciona una neurona. Recibe potencial eléctrico en sus dendritas, hace una función que no es otra cosa más complicada que una función matemática de suma, ¿sí? Dice, lo que viene por la dendrita 1 lo multiplico por la variable W1, lo que viene por la dendrita 2 por W2, la 3 por 3, la 4 por 4, y finalmente sumo esos 4 resultados, ¿sí? Sumo 4 multiplicaciones. Lo que entró por la dendrita más un peso ponderado que le vamos a decir W, y finalmente tengo esa ecuación que podríamos escribir en un papel, que sería una suma, ¿sí? 1 por 2, más 3 por 4, más 7 por 8, más 9 por 10. Eso es lo que está haciendo una neurona artificial o una neurona biológica. Hasta acá decimos, bueno, ok, una neurona es una máquina de calcular, de alguna forma. Sí. La neurona tiene otra cosa, que es lo que se llama función de activación. Y lo que hace la función de activación hace que esto deje de ser lineal, como les comentaba acá. Porque si yo sigo esta línea recta hasta el infinito, va a seguir siempre como y igual a mx más b. Pero bien podría decir que no, a partir del valor 100 quiero que vuelva a ser 0, lo que transformaría que esta función deje de ser lineal. La naturaleza nos presenta un montón de funciones lineales y algunas situaciones de contorno que son alineales. Y la conducta humana, de hecho, es una función alineal. No nos comportamos de la misma forma. Entonces, esta función de activación, lo que podríamos decir es, si toda la sumatoria que hice en este papel de almacenero da más de 100, bueno, la salida va a ser 1. Si da menos de 100, la salida va a ser 0. ¿Tendrá alguna utilización esto? Bueno,
Acá está el modelo de la neurona un poquito más dibujado. Como les decía, el valor x1 se multiplica por w1 y así por subsiguiente, finalmente se suman y se aplica una función de activación. Esta función de activación lo que hace, como les digo, si a partir de un valor voy a decir que esto es 1 y por debajo otro valor va a ser 0, es una función que ya deja de ser lineal, ¿sí? Es una función que de alguna forma tiene la formita que tiene ese escalón donde dice función de activación. Este descubrimiento de tener distintas funciones de activación lo que permitió es que se puedan empezar a resolver problemas que antes eran únicamente del índole lineal y que por alguna razón, o no por alguna razón, por la razón obvia, había determinados problemas que no eran lineales y que no se podían resolver obviamente con un sistema de sumas o de polinomios lineales, más allá de lo que le mencionaba de Taylor. Entonces, esta es la primera neurona. Esta neurona se inventó en 1960, como les decía, en 1958 aproximadamente, y empezó, una de las cosas que empezaba a resolver esta neurona tan simple era resolver ecuaciones de este tipo. Entonces, lo que se hace es, se le ponen los valores de x a la entrada, el valor de la salida, de repente podemos decir que está mal porque no cae dentro de la línea, entonces se le dice que está mal, se vuelve a probar, hasta que de alguna forma, de tantas iteraciones, los valores W1, WN, W, etcétera, al infinito, empiezan a tomar un valor ponderado que hace que esa suma ponderada finalmente resuelva esta ecuación lineal tan simple. Antes la forma de resolver los problemas matemáticos era, o estos problemas que nos presentaba la realidad eran mucho más complicados y se resolvían a través de técnicas matemáticamente puras, hasta que se inventó este concepto completamente disruptivo donde a partir de este modelo, y de este modelo ningún otro, a lo sumo lo hago más grande o más chico, puedo resolver cualquier ecuación lineal y lo pongo al sistema a iterar y que si la salida no es perfecta, automáticamente se recalculan los pesos W hasta que en un momento la ecuación dice, o la función artificial dice, descubrí cuál es la fórmula y estos son los valores W1, W2, W3, etcétera, que hay que ponerle a la función para que se aproxime. Hasta acá, algo bastante interesante para resolver situaciones lineales y no lineales con un método que ya no es matemático, sino que es de alguna forma neuronal. Lo siguiente que puede suceder es, ok, con una sola neurona no puedo hacer demasiadas cosas más allá que calcular la recta que toque 2 puntos. Pero si pongo muchas más neuronas y de alguna forma las conecto todas con todas, ahora voy a poder empezar a lograr otra clase de cosas, ¿sí? En las redes neuronales multicapa voy a tener la capa de entrada y la capa de salida tradicionales como tenía en el perceptrón, pero en el medio voy a tener una cantidad n de capas ocultas. Una red neuronal del tipo así, más compleja y multicapa, es la que se utiliza para, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando aparecieron los primeros detectores de texto y los OCRs y los escáneres y uno de repente podía escanear un texto y después aparecía el texto escrito en el lenguaje de computadora para poder editarlo, ¿no? Porque al principio pensemos que si el texto es un formato PDF, no tengo posibilidad de... es como que son imágenes las letras. De alguna forma, esos dibujos que son letras, necesito llevarlos al mundo de las letras reales para poder escribir una carta con Word, ¿no? Y para poder manipular la letra A, la B, escribir hola, qué tal, etc. Entonces, llevar de un diario escrito que fue impreso a poder escanear un documento y que se escriba un documento de plano de texto de computadora, se realiza con este tipo de arreglos neuronales. Entonces, se entrena la red neuronal, se le da una letra y el sistema empieza a reconocer todas las letras, empieza a reconocer la forma de las letras. Sabemos que la letra A, hablemos de una letra A imprenta, podría ser un poquito más curva, podría ser un poquito más grande, más ancha,
podría ser ancha como mi pantalla y chatita, y nosotros la leemos y sabemos que es una letra A, pero es un dibujo. Entonces, la red neuronal lo que tiene es la capacidad de encontrar que ese dibujo, que puede ser ancho, chato, curvo, rojo, azul, verde, es la misma letra A, corresponde al mismo valor o tiene la misma identidad. Entonces ahí empezamos ya a descubrir cómo entrenar una red neuronal para que empiece a detectar texto. Lo siguiente que se hizo fue empezar a usar esta red neuronal para que empiece a reconocer patrones de voz. Y no sé si se acuerdan cuando aparecieron los primeros teléfonos que podían reconocer nuestras voces, los teníamos que entrenar personalmente cada uno con determinadas palabras, y lo que estábamos haciendo era entrenar una red neuronal de este estilo. Lo que se estaba haciendo es, se estaban generando estos pesos que están en la columna verde de Ws, pero al infinito, porque acá tenemos todas las neuronas conectadas con todas. Pensemos que tenemos 1000 capas por 10 neuronas cada una, bueno, o sea, tenemos 10.000, y si cada una tenía 10 dendritas, bueno, 10.000 por 10, 100.000 conexiones, o más, 1.000.000 de conexiones. Entonces, esas conexiones lo que me permitían es que el modelo se entrene, y esas conexiones son las que tienen el valor de peso multiplicador. Hasta acá las redes neuronales funcionaban para cosas bastante básicas, pero fue el comienzo de entender que este monolítico de perceptrón, que es tan simple, si yo lo empiezo a conectar, y lo empiezo a conectar, y lo empiezo a conectar en capas y capas, y en interconexión de sus señales, empiezo a generar nuevos modelos, ¿sí? Entonces, las primeras redes neuronales, como les digo, fueron estas, fueron el perceptrón y las redes multicapa. Después pasó un tiempo hasta que aparecieron algunos modelos un poco más inteligentes, o un poco más interesantes más que inteligentes, ¿sí? Porque todavía acá no estamos hablando de inteligencia. Inteligencia, para hacer para entender de dónde surge la palabra, es de entender el interior de las cosas, entender el funcionamiento. Eso es ser inteligente. Entender que una palanca de una juguera aplasta algo, o que mi pie, si lo apoyo sobre una cucaracha, la va a matar. Es entender cómo funcionan los principios básicos, o leer una carta y entender qué es lo que dice. Entender el funcionamiento de las cosas es lo que es el significado de la inteligencia. Hoy las redes neuronales no son inteligentes, son redes que se entrenan y que hacen cosas fabulosas, como un perro que lo podemos entrenar para hacer un montón de trucos, pero no le vamos a poder decir, escribimos una carta, porque no maneja ese tipo de lenguaje, pero sí, obviamente es entrenable, y bajo determinadas condiciones va a tener un comportamiento siempre predictible de alguna forma. Ese es el entrenamiento, es predecir qué es lo que va a poder suceder con algo. Acá, y ya hace un poco menos de años, aparecieron las redes neuronales convolucionales. Estas redes lo que hacían es, a partir de una imagen, separarla en determinadas partes, y esas partes a su vez en partes más pequeñitas, hasta que de repente de una foto entera, donde por ejemplo puedo estar yo, podemos separar mi mano, podemos separar mis dedos, podemos llegar a mi uña. Entonces, lo que está haciendo la red convolucional, primero a partir de filtros, que claramente se llaman filtros de convolución, no es ni de explicarlos, es simplificar. Un proceso de convolución es un proceso que simplifica, que de una colección de datos que a partir, que podría llegar a ser un dato monolítico, como es una foto de una ciudad, poder sacar determinadas capas y decir, ok, esto es un edificio, esto es un auto, esto es un árbol, esto es un semáforo, esto es una persona, y tenerlos en capas separadas. Dentro de este edificio vuelvo a aplicar el procesamiento convolucional y obtengo una ventana, una puerta, una antena en el techo, ¿sí? Y si veo en el automóvil, voy a ver la puerta, la ventana, la rueda, y si de repente sobre el automóvil y sobre el cuerpo del automóvil, separé el automóvil en ruedas, ventanas y el cuerpo del automóvil. El cuerpo del automóvil después lo voy a poder separar en sus colores, y en sus formas, y en sus curvas que pueda tener. Entonces, voy armando esto para
poder, de la misma forma que les decía, poder detectar qué significa una letra impresa con tinta, que pueda tener distintos formatos, pero finalmente es la misma letra, es el código ASCII 23, por decir, la letra que corresponde a ese código, independientemente que esté escrita en un edificio, en una carta, que esté escrita del verde en azul, más grande o más chica, ¿sí? Entonces, el poder dirimir ese dibujo en realidad es una figura de información única, es lo que se hacía con la red multicapa, pero en elementos muchísimo más complejos, como es el análisis de una imagen, ya no llegaba ese modelo de aproximación, se inventó entonces este procesamiento convolucional. Finalmente, ¿para qué? Para tener una salida, y una salida que es mucho más simple y mucho más procesable. Si yo, por ejemplo, quiero agarrar y a un automóvil cambiarle el color, algo que nosotros lo hacemos perfectamente con nuestro cerebro. Nosotros vemos un Ford Fiesta color blanco, cerramos los ojos y decimos quiero que sea azul y lo vemos en azul. Porque nuestro cerebro hizo todo esto. Nuestro cerebro separó de ese auto lo que eran las ventanas, lo que eran las ruedas, y dentro del cuerpo del auto dijo, acá es donde se aplica el color. Y cuando nuestro cerebro quiso, aplicamos el color azul en forma perfecta. Ahora, si yo le pregunto a todos los que hacen edición de video o de imágenes, cómo se hacía eso con Photoshop o con cualquier herramienta de diseño en el pasado, y la verdad que uno tenía que ir recortando para poder separar en forma física lo que iban a ser los distintos layers, ¿sí? Después aparecieron herramientas que nos empezaron a ayudar, y de hecho, de alguna forma, nos empezaron a ayudar con esta tecnología cuando utilizamos esos lazos mágicos para enlazar algo en un Photoshop, y finalmente nos hace una máscara perfecta. Lo que está haciendo es convolucionar la imagen y descubrir dónde están los bordes. Al principio una técnica bastante simple para hacer eso. Hoy se lo podemos llevar a cuestiones muchísimo más complejas, porque de la misma forma que yo puedo descomponer este robot y lo puedo llevar a sus ojos, a su antena, a sus manitos, a sus pies, a cualquier parte que tenga, después sería muy fácil decir, quiero hacer un robot distinto, con la cabeza más grande, con las piernas más largas, con otros colores, con más ojos, porque ya lo separé, ya tengo todas las piezas separadas, y ahora sobre una pieza de esas puedo aplicar un efecto de resizing, o decir, che, acá esto quiero cambiar el color, ¿sí? O más interesante, después se lo voy a poder pedir a una computadora que lo haga por mí. Entonces, la red convolucional nos permitió hacer esto, analizar imágenes para convertirlas en elementos mucho más simples y que después sean procesables. El otro día leí que la gente de Meta, de Facebook, inventó un modelo que se llama SAM, que es Section, ahora no me acuerdo cuál es el acrónimo perfecto, pero lo que dice es un modelo de seccionamiento de cualquier cosa. Vos a este modelo le agarrás y le tirás una foto de una frutería y te separa los cajones de fruta, cada una de las frutas, cada una de las verduras, después te dice cada una de esas verduras qué es, ¿sí? Se agarra una manzana, que primero la separó, y después la compara con la base de datos y te dice manzana, ¿sí? Es un modelo de segmentación completa, y es como si fuese la evolución de estas redes convolucionales. En todo este nuevo universo que estamos viviendo, en realidad no, el universo es el mismo, nosotros lo estamos convirtiendo, en este universo múltiple con metaversos que estamos creando nosotros, con realidades virtuales, todas estas herramientas nos ayudan a poder hacer mucho más fácil toda esa creación de escenarios virtuales reales, virtuales inverosímiles, poder crear cualquier ambiente tridimensional navegable. Antes era bastante complejo. Todos estos modelos de inteligencia artificial nos van a ayudar a crear esa diversidad de espacios y de mundos para, ya sea para visitar o para hacer algo, ¿no? Vamos a hablar un poco de metaversos y de realidad inmersiva con Gustavo Cabana, que la tiene muy clara en uno de los próximos cursos. Pero bueno, vamos a seguir un poco con las redes neuronales, y lo siguiente que apareció, bueno, acá está un poco más mostrada cómo es el funcionamiento de esta red de segmentación y de cómo finalmente se terminan separando
los modelos para después ir trabajándolos cada vez más y más y más, ¿sí? Simplificándolos, llevando de una imagen de alta complejidad, porque tiene píxeles, y porque tiene elementos, y porque tiene cuestiones que tienen que ser intuitivamente resueltas por una inteligencia. Es decir, ahí hay dos autos adelante, uno atrás, hay árboles, hay un camino, pero bueno, en el lenguaje de la máquina se los llegó a simplificar a este nivel de color. Entonces tengo que violeta son los autos, amarillos son los árboles, rosa es el camino, azul son las veredas. Entonces ahí ya segmenté esto, que es lo que básicamente tenía la imagen. El siguiente modelo de red que les quiero comentar es el de las redes neuronales recurrentes, donde una red neuronal o una neurona, en vez de estar conectada de alguna forma todo con todos, están conectadas de forma secuencial. A ver, no significa que haya acá solamente 4 neuronas. Cada una de esas podría ser esto, ¿sí? Es como que es un motor de procesamiento neuronal cuya salida se encadena al siguiente. El siguiente es igual en sí mismo para resolver algo. Y esta tecnología de redes neuronales recurrentes es la que se comenzó a utilizar hace mucho tiempo para el reconocimiento de textos, y para hacer el texto predictible, o para hacer dentro de una palabra que estoy escribiendo con el teléfono, cuál es la letra siguiente, ¿no? Porque estoy escribiendo pap, y bueno, es muy posible que la última letra sea A, y será papa, papá, papa. Podría después, le podemos poner que si es cuál es el verdadero significado de la palabra, pero ya su identidad gramatical está resuelta, es papa, ¿sí? No solamente para poder detectar o escribir palabras nos sirve este modelo recurrente, nos sirve para entender frases, ¿no? Si yo digo, la casa de mi papá estaba muy lejos de la ciudad, donde había ciervos y venados, entonces algo que para nosotros es bastante simple. Entendemos que mi papá tenía los ciervos y los venados, y que mi papá tenía la casa, y que era la casa de mi papá, pero si yo de repente estoy tratando de usar un modelo de inferencia recurrente para tratar de detectar qué significa la casa de mi papá, vivía estaba en las afueras y tenía venados, no, la y venado quedaron como demasiado lejos en esta palabra, en esta oración, ¿sí? Acá les muestro un poco. Esta frase es un ejemplo de prueba. Entonces, si en frases cortitas, bueno, esto podría llegar a tener un sentido, ¿no? Que yo de repente le pida, escribir una frase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, y bueno, las va a empezar a interconectar, y lo va a hacer, o va a entender lo que estoy haciendo. Pero si yo le estoy pidiendo a la inteligencia que resuelva una palabra muchísimo más larga, una frase mucho más larga, no lo va a poder hacer con este modelo, porque la, el, casa, venado y papá quedaron demasiado lejos en su funcionamiento como objetos para un análisis de inferencia. Entonces, este modelo, si bien se utiliza para cosas simples, es el que se empezó a usar para ayudarnos con los correctores y para escribir cosas en forma predictiva, o para analizar textos en forma muy simple. Pero como les digo, si yo quiero analizar un libro tiene muchos renglones, muchas hojas y mucha información. Un modelo de este tipo no lo va a poder hacer, porque si la primera palabra es esta y la última palabra del libro es fin, entre esta y fin pasaron tantas cosas que el modelo de inferencia no lo va a entender. Entonces, este modelo, como les digo, las redes neuronales y los sistemas neuronales y los dispositivos neuronales no son uno solo, de la misma forma que nuestro cerebro no tiene un solo tipo de neuronas, y nuestro cerebro no es un monolítico de perceptrones, ¿sí? Hay determinadas partes de nuestro cerebro que hacen determinadas cosas por cómo están constituidas esas neuronas. Si volvemos y pensamos en el perceptrón y en esta función de activación, esto es lo que hace que haya distintos tipos de neuronas que funcionan de distinto tipo, y conectadas van a obtener distintos resultados, y se van a hacer para situaciones un poco más complejas. Nuestro cerebro funciona del mismo tipo, teniendo distintas
capacidades neuronales, distintos tipos de conexión y distintos centros donde se procesan distintas cosas, ¿sí? La parte del cerebro que procesa las imágenes que son captadas por la retina son distintas a las que se hace la inferencia del texto lógico o una inferencia artística, ¿sí? Hay neuronas que están conectadas para generar inferencia, hay neuronas que están conectadas para resolución o para simplificación de un problema para que la siguiente etapa pueda resolverla. ¿Sí? De la misma forma que les decía que hay una etapa inicial donde se van desmenuzando las cuestiones, esto es algo bastante clásico en la inteligencia artificial. Quedamos acá, que estas redes neuronales recurrentes no iban a poder hacer mucho más que esto. Lo que sucedió en los últimos años, y si se acuerdan que les hablaba que hace 7.000 años se inventó la rueda, y después 4.000 años después el hierro, y 2.000 años después el vapor, bueno, desde que se inventó, a ver, la red neuronal, les decía, se inventó en 1960, 1958, pero los saltos cuantitativos que sucedieron en los últimos 2 años, o sea que de este tiempo de evolución de nuestra civilización, en 2 años se están produciendo unos avances que son absolutamente magníficos, ¿sí? En el campo de la inferencia lógica. Este cambio radical vino a partir de una tecnología que se llama tecnología de los transformers. Es verdad, el nombre se le puso seguramente en base a los transformers que conocemos, y porque obviamente el mundo que va trabajando con todas estas tecnologías es un mundo ultra nerd donde esta serie de personajes, nada, son divertidos. Por esa razón se les puso Transformer, pero ahora cuando pensemos en lo que es un Transformer, no vamos a hablar de Optimus Prime, sino que vamos a hablar de una situación que viene a resolver esta, la de las redes neuronales recurrentes. Antes de ir al Transformer, otra cosa que está muy relacionada con la inteligencia artificial, y les recuerdo que esto es simplemente introductorio, les prometo que los cursos que va a estar dando César o que va a estar dando Gustavo son 100% aplicados a la industria, usando herramientas no matemáticas, sino completamente reales. Pero, como les contaba, soy el nerd del equipo, así que me toca explicar un poquito esto, y en los próximos slides es como que vamos a ver a dónde llegó todo esto. Si hablamos de valores numéricos, podemos tener los valores escalares, 1, 2, 3, 10, podemos tener un vector, las coordenadas, 50, 47, eso es un punto. De hecho, ese punto es muy similar a las coordenadas que podrían estar acá. 2 puntos generan un vector. Mayor cantidad de puntos o mayor cantidad de valores o una suma de vectores genera una matriz, donde ya empiezo a tener valores. Porque si yo quiero hablar de un vector bidimensional, podría, sobre una hoja de papel, que me digan, dibuja un punto a 20 centímetros del borde izquierdo y a 5 centímetros del borde superior. Perfecto, dibujo un punto. Ahí ya me dijeron unas coordenadas vectoriales completamente básicas. Ahora me podrían decir, ¿y si estás en el espacio 3D y ese punto quiero que esté a 30 centímetros de la hoja de papel? No lo podré dibujar, pero voy a saber con mi dedo dónde está ese punto. Entonces, ahí tengo un vector tridimensional. A medida que me voy complicando con las matemáticas, empiezo a tener matrices y empiezo a tener matrices de matrices. Una matriz de matriz es lo que se llama un tensor. Y un tensor no es otra cosa que un arreglo numérico que podría llegar a ser las coordenadas de mi casa, ¿sí? O podría ser que no tenga una coordenada x, y, z, sino que tenga una coordenada x, y, z, w, x, a, b, c, que tenga 25 factores de coordenada. Sería algo como, no estaría en nuestro plano dimensional, no lo podemos dibujar, pero sí lo podemos imaginar a través de la matemática. ¿A qué quiero llegar con los tensores? Los tensores y los transformers son lo que resolvieron el gran problema que era el de la inferencia lógica de una gran cantidad de datos. Y cuando estaba preparando esta charla se me ocurrió explicarlo de esta forma, ¿sí? Si yo estoy comiendo una sopa de letras o estoy jugando al Scrabble con alguno de ustedes, nos vamos a poner a escribir
la mayor cantidad de palabras en base a lo que sepamos nosotros, ¿sí? Si yo tengo muy poca cultura y quizás escribo 4 palabras, ahora, si estoy jugando con alguien que leyó mucho, y seguramente empiece a sacar palabras, che, esta de acá, las letras acá. O sea que a mayor entrenamiento, mayor cantidad de palabras que un jugador de Scrabble, de Google o de alguien que esté comiendo una sopa de letras puede hacer, ¿sí? El entrenamiento nos permite mayor inferencia. Ahora vamos a este ejercicio de la sopa de letras, llevarlo al nivel siguiente. Y vamos a hacer esta sopa de letras, que en un plato rectangular, que es la pantalla, vamos a decirle que es un mapa de relación. En inglés esta tecnología se llama embedding. Acá hay un montón de palabras y mientras hablo ustedes las pueden mirar y seguramente van a empezar a poder construir frases. Van a poder construir frases que estén bien escritas y van a poder construir frases que estén bien escritas y además tengan un sentido. Y que tengan un sentido real y útil. Van a poder escribir palabras que no sirvan para nada, ¿sí? Y esas palabras van a decir, che, no, esta es el ámbar, además, vaso, y la probabilidad de que salga una frase así, no, es nula, o es muy baja. Hay una relación entre cada palabra y todas las palabras de acá. Si yo recién les mostraba una red neuronal bicapa que se conectaba todo con capa, cada neurona con cada una de las neuronas de cada capa y está todo hiperconectado con cientos de miles de neuronas, imagínense en esta pantalla que debe haber, no sé, 50, 60 palabras, que cada palabra esté conectada de alguna forma con el resto de las 60 palabras. Entonces, la palabra ámbar, ¿qué relación o qué distancia tiene con tierra, con raro, con además, con cielo, con tomar, con color? Ah, con color tiene relación, el ámbar es un color, tiene una relación más cerca. ¿Qué relación tiene palabra con planetas, con raro, con estaban, con escriben? Bueno, palabras escriben tiene más relación. Entonces, si yo les pido un ejercicio y les dejo esta pantalla durante media hora y les pido que me den un montón de frases, no tengo dudas que lo van a poder hacer. Eso es el funcionamiento inverso de lo que hoy hace ChatGPT, o lo que hace el modelo GPT. Dentro de estas frases puedo agarrar y poner 3, quiero comer una luna, quiero comer una nube, quiero comer una pizza. Las 3 frases están bien escritas, son frases que tienen un sujeto y un predicado, porque de hecho el sujeto y el predicado y el lenguaje es lo que nos hace humanos y con toda esta revolución se descubre que es lo que nos hace inteligente. En la forma que evolucionó nuestro lenguaje, evolucionó nuestra inteligencia. Las palabras son conceptos, los conceptos y las palabras tienen una relación entre cada una de ellas, ¿sí? Entonces, comer una luna, y si la luna fuese una factura, tendría algún sentido. Si la luna es la que está suspendida en el espacio, no. Comer una nube de azúcar podría ser. Comer una nube del aire, y no sé. Pero quiero comer una pizza, tiene muchísimo más sentido. Las 3 frases tienen sentido, la de abajo es la que tiene más sentido. Entonces, si ustedes me pasan esta lista de palabras, yo les voy a decir, esta frase para mí es la que tiene más sentido, esta es la que tiene menos sentido, y así las voy a empezar a ponderar. En esa ponderación, lo que estoy haciendo es entrenar a un modelo GPT, ¿sí? Acá, por ejemplo, les muestro este mapa de relación de embedding con películas y con historias. Entonces, se empiezan a como relacionar y empiezan a tener como algún sentido, ¿sí? Es este mapa de relación que existe de cada palabra con cada palabra, finalmente se transforma en una especie de nube, ¿sí? Que ahora se las voy a mostrar, es más, se las voy a mostrar ahora. Sí. A ver, ¿dónde? Acá, por ejemplo, esto es una inteligencia artificial entrenada. Si uno quiere mirar el cerebro humano, esto que es tan divertido y que hace tanto tiempo se está estudiando, que por otro lado, a partir de todas estas técnicas, ahora se está entendiendo mucho más y se está llegando a poder leer el funcionamiento del cerebro en tiempo real y con un sentido real y práctico, ¿sí? Simplemente porque la inteligencia artificial lo que vino a traernos ahora es una multiplicidad y escalabilidad enorme. Si antes tenía 1 Newton, ahora puedo tener 10, 100. Entonces, ese poder de cálculo para un montón de colección de datos es
realmente fabuloso para analizarlo. Esta colección, que acá la puedo ir moviendo, es un mapa de inferencia de palabras de un sistema como ChatGPT. ¿Ven? Si yo toco una palabra acá, esto está en inglés, pero... No se está viendo. Ah, ¿no se está viendo? Oh, perdón, ok. Perdón. Voy a volver a compartir. ¿Ahí se está viendo? Sí. Ahí no. No, no se ve nada, ¿no? Ok, ahora. Tengo que compartir. Ahora sí. ¿Lo están viendo ahora? Ahora se ve. Bueno, esto podría ser la radiografía de una inteligencia. Si alguien dice, che, ¿cómo es el cerebro de tal persona? ¿Qué es lo que está pensando? Y quizás haya personas que les gusta mucho comer y todo su pensamiento está muy rodeado con la comida, o hay personas que quizás son escritores y están muy relacionados con la escritura. Es como que nosotros tenemos separados nuestros mundos cerebrales de alguna forma para poder inferir. Esto de acá, yo me voy acercando, lo que es la relación de, acá por ejemplo, strike con right. Bueno, hay que ver también en qué plano están y cuál es la distancia real, pero yo les comentaba hace un rato que podemos tener un vector con 3 dimensiones. Ahora imagínense que esto es ultra multidimensional, esto es una abstracción para poder verlo en 3 dimensiones, pero cada una de estas palabras en realidad está conectada con absolutamente el resto, y las que están más grandes es porque están relacionadas en la casa de mi papá. Es como que todo eso de repente tiene más sentido y por lo tanto está más cerca. La casa de mi extraterrestre seguramente queda un poco más lejos porque no tiene sentido en la oración. Entonces, cuando uno entrena un modelo, lo que está haciendo es generar esta constelación de tensores. Por eso les mencioné antes que es un tensor, que es una megamatriz, de alguna forma, que me permite tener la relación de una palabra con absolutamente el resto, y que la palabra harina, la palabra leche, la palabra agua y huevo, y la palabra pizza y la palabra queso, obviamente en un contexto son todas palabras que están mucho más cerca. Ahora, si esa palabra la quiero relacionar con cardan, con volante o con antena, y cardan, volante y antena van a estar en un sector distinto, ¿sí? No van a estar relacionadas. Entonces, cuando yo a una inteligencia le pido, me gustaría que me hagas una receta de algo, automáticamente se setea en todas las condiciones que son más posibles de salir, ¿sí? Después, en el curso que vamos a estar dando, vamos a compartir algunas herramientas para que puedan, nada, chusmear y jugar un poco con estos modelos. Voy a volver a la presentación. A ver. Voy a volver a la presentación, que debería estar acá. Ahora tiene más sentido esto que les estaba mostrando recién. Si estamos hablando de géneros, por ejemplo, y bueno, las novelas infantiles estarán en algún lugar que son distintas que las novelas de no ficción, o que son que las novelas fantásticas, o las novelas fantásticas y las de niños, si bien son distintas, van a estar de alguna forma medio cerca, de alguna forma. Tienen un mapa de relación más cercano, ¿sí? Hablamos entonces de que los Transformers lo que nos ayudaron es a resolver esto, porque ahora yo puedo tener una relación de una palabra con absolutamente todas las palabras de un documento, y puedo empezar a tener relaciones. Entonces puedo entrenar modelos de alguna forma que sean más simples. Lo otro que habíamos visto es que a partir de este proceso de operaciones convolucionales puedo separar una imagen compleja en una imagen simple, y por lo tanto después voy a poder hacer lo inverso, ¿sí? Porque si yo ahora les cuento cómo funcionaba esto o cómo funcionaba el Transformer, es una cosa, pero si yo se los muestro así y les digo, el Transformer lo que está haciendo, GPT está haciendo esto, pero al revés. Le está dando, primero, a la frase que yo le doy, le trata de sacar el mayor sentido, y cuando estoy hablando de Tierra y planetas,
está sabiendo que la Tierra está contenida como un planeta, no como una sustancia. Entonces, eso es lo que funciona de izquierda a derecha cuando un sistema como GPT nos reconoce un texto, y de derecha a izquierda cuando nos está resolviendo una frase o nos está dando algo de información. Ahora, lo siguiente que sucedió es que sumando la red convolucional más los transformers y la inferencia, logramos tener cosas, por ejemplo, como estas. Esto es Midjourney, es la evolución de los sistemas prompt to image, que empezaron hace mucho tiempo con distintas herramientas. En un momento DALL-E fue la que más se puso en boga, DALL-E también creada por OpenAI, de la misma forma que GPT también está creado por OpenAI. Acá con Midjourney lo que tenemos es una herramienta en la que nosotros le ponemos un prompt que puede llegar a hacer una foto de una ceremonia, un casamiento, al lado de una pileta, en un atardecer, y si escribo eso, Midjourney me va a hacer una imagen, va a hacer muchas imágenes así. Yo puedo empezar a ser un poco más específico, ¿no? Puedo decir, quiero que sea el prompt, la foto de una ceremonia, de un casamiento, en el exterior, a la tarde, con el sol reflejándose en la piscina, con una cámara fotográfica modelo tal, con una configuración de diafragma tal, y Midjourney va a empezar a iterar y va a empezar a generar esto. Llegamos al punto tal que le podemos pedir a estos sistemas cosas tan complejas como no solamente una imagen determinada, sino cuál es el contexto de la imagen y cuál es la técnica de esa imagen. Si yo, por ejemplo, al prompt le pongo estilo Pulp Fiction, la colorimetría de todo esto va a cambiar. Si le pongo estilo Wes Anderson, no solamente va a cambiar la colorimetría, sino también va a cambiar la forma del enfoque y seguramente va a centrar todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales, como les comentaba, fueron entrenadas para poder entender grandes colecciones de datos. Dentro de esas grandes colecciones de datos, obviamente fueron entrenadas con la vida y con la información y con el trabajo de las celebridades, ¿no? Yo a ChatGPT le puedo preguntar, le puedo decir, a ver, vamos a ver, acá estamos, llegamos a ChatGPT. Yo a ChatGPT le puedo pedir absolutamente cualquier cosa que sea de la índole de lo escrito. Igual esto va evolucionando, con GPT-4 muchísimo. Pero el modelo lo que va a hacer es, no va a salir a buscar la respuesta a Internet y buscar lo que más lógica tenga en Internet. El modelo, por ejemplo, si GPT fue entrenado con la literatura de Borges, que de hecho lo fue, yo le puedo pedir, GPT, sos un escritor y sos fanático de Borges. Necesito que me escribas un cuento similar a la Aleph, pero mucho más corto, que sea de 2 hojas. ChatGPT lo va a hacer, y no es que se va a conectar y va a sacar frases de la Aleph. Si yo le dije que era fanático de Borges, va a meterse dentro de todo ese mundo de entrenamiento relacional que vimos recién en los embeddings y en las constelaciones, y va a estar rodeado de todo lo que es escritura y todo lo que es producción literaria. Seguramente va a estar al lado de Cortázar y de Sábato, entonces, en ese mundo de constelación. Entonces, GPT, que es un transformer, ahora ya sabemos que es un transformer, es un modelo que puede conectar cualquier palabra con cualquier otra palabra dentro de un modelo de entrenamiento y por lo tanto darle sentido, darle el sentido más lógico a la frase. GPT lo que hace es, si bien parece que hace todo de una, en realidad está buscando cuál es la siguiente palabra más lógica que tiene que agregar dentro del contexto que se lo puso, ¿sí? Porque si yo digo, estoy hablando de vuelta de los planetas y de la Tierra, no me va a decir que la Tierra tiene olor a humus, me va a decir que la Tierra es redonda, porque va a estar dentro del mapa de pensamiento o de inferencia, por decirlo de alguna forma, de los planetas, ¿sí? GPT
ya va por la versión 4, la versión que saltó a la fama es la 3.5. Hablando de tiempos, hablamos hace 7000 años la rueda, ya me olvidé del cuento, pero sí lo que les puedo decir es que GPT 3.5 salió en septiembre del año pasado y GPT 4 salió a principio de año. Entonces, y son herramientas con un grado de complejidad y avance absolutamente increíble. Que hayan pasado tan pocos meses, bueno, solamente habla de una cosa, que el uso de estas herramientas nos potencia y dejamos de alguna forma de producir en forma lineal. Antes, lo que hacíamos era un trabajo de forma lineal, y si tenía que trabajar más rápido ponía más personas y trabajaba así. No podía escalar en forma cuadrática. Ahora GPT lo que me permite es tener a todos los especialistas y por lo tanto poder generar invenciones o descubrimientos más importantes, ¿sí? GPT, entonces, es un modelo de inteligencia artificial. GPT, ChatGPT no son la misma cosa. GPT es como la tecnología subyacente, este transformer preentrenado, ¿sí? Preentrenado significa que le di todos los libros de Cortázar, le di toda la información de Einstein, toda la información de la medicina. Todos estos modelos fueron súper entrenados con un montonazo de información. Vamos a hablar seguramente en un ratito y en forma de debate sobre el sesgo, ¿no? Y si el modelo estaba mal entrenado, ¿qué pasó? En realidad el modelo tiene información. Vamos a dejarlo para el final para charlar dónde podrían estar los riesgos, no quiero adelantarme. Pero bueno, GPT, empresa tecnología inventada por la empresa OpenAI, de la misma forma que lo hizo con DALL-E y con Whisper, que es un detector de conversaciones, de audio. Vos podés hablar y el sistema entiende y lo baja a texto, ¿sí? ChatGPT es lo que tenemos al acceso, el 3.5 es el que es gratuito y la verdad que es ultra poderoso para hacer casi cualquier cosa. Yo, por ejemplo, vamos a volver a compartir pantalla, pero otra pantalla. Voy a salir un segundito de acá y voy a compartir pantalla. Yo a ChatGPT le puedo pedir, contame una historia estilo Cortázar. Cuento corto y con sorpresas. Está. Había una vez un hombre llamado Ernesto que vivía en un pequeño apartamento en la ciudad. Ernesto era un hombre tranquilo y rutinario. Esto no lo está saliendo de internet. Esto está saliendo de la inferencia que la inteligencia tiene respecto a Cortázar, ¿sí? Podría decirle, eres un experto en React y Bootstrap, cosas que seguramente no saben qué es. Y le voy a decir, necesito un componente con 2 botones web. Ahora dejó de ser Cortázar y pasó a ser un programador. Y armó este programita. Es más, hablando con GPT, un día le dije, necesito hacer un proyecto, me gustaría poder capturar las imágenes de Midjourney. Le pregunté, ¿sabés qué es Midjourney? Sí, es la plataforma de generación de imágenes y todo. Le dije, bueno, esa plataforma es una especie de blog. Me gustaría solamente capturar las imágenes. ¿Me ayudás con el código y me ayudás con la idea para capturar imágenes de un sitio y poder meterlas en una base de datos? No lo hizo de una forma tan simple, con un programita tan cortito, sino que tuvimos que ir iterando y finalmente me armó un programa que se conecta a internet, se conecta a la base de datos de Midjourney, toma todas las imágenes y las guarda en una base de datos mía. Todas estas imágenes de Midjourney son creadas en tiempo real a través del prompt de las personas que están escribiendo. Quiero una oficina con tantas personas, o quiero un científico que parezca, o una bota, o el gato con botas, o el casamiento que vimos recién, ¿sí?
Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, Midjourney como inteligencia artificial recibiendo el prompt de las personas para poder crear cualquier tipo de imágenes, entendiendo lo que la persona quiere, devolviendo esto, y a partir de los nuevos comentarios que hacen las personas o la comunidad, las imágenes estas van evolucionando. Por otro lado, yo le dije, me gustan esas imágenes, pero soy programador, ayúdame a capturarlas y ayúdame a hacer un cuadro vivo. Yo no sabía cómo se hacía esto hasta el momento que se lo pedí. Entonces, esto es lo que es realmente súper interesante. Antes lo que realmente era requerido era tener especialistas, ¿no? Están viendo nuevamente mi pantalla de GPT, ¿no? Ah, perdón, para estar seguro Sí, que... Ah, bueno, perdón. Durante mucho tiempo, lo que fue más importante es el especialista. El especialista era el que sabía manejar el carbón, el que sabía manejar el hierro, el que sabía manejar el vidrio, el que sabía manejar la electricidad, el que sabía manejar las letras, el que podía escribir, el que podía contar una historia. Entonces, había algunos especialistas que obviamente les iba bien porque eran especialistas. Esta ventaja, este advenimiento de la inteligencia artificial, lo que nos viene a traer a todos es tener al especialista que querramos. Si yo estoy haciendo una campaña, por ejemplo, quiero sacar un producto tecnológico, le puedo decir, eres un especialista en marketing, eres fanático de la vida y obra de Steve Jobs y conoces cuáles eran sus modalidades y sus estrategias, necesito que me ayudes con el siguiente proyecto. Le puedo contar qué es lo que quiero hacer, le puedo contar, quiero hacer un producto que es una aplicación que se usa en un teléfono, pero no sé cómo promocionarla, no sé cómo llevarla adelante. Ahí la IA se va a poner en los pantalones de Steve Jobs y me va a empezar a escribir y me va a resolver gran parte del problema. Le puedo ir pidiendo cosas cada vez más complejas, le puedo decir, una vez que te escribo y te pido lo que quiero que hagas, haceme todas las preguntas necesarias para poder, o para que vos puedas entender perfectamente qué es lo que yo necesito hacer. Entonces, cómo uno le escribe a la herramienta es cómo la herramienta le va a responder. Si uno dice, haceme un plano de una casa, le va a hacer un plano de una casa. Ahora, si yo le digo, haceme un plano de una casa, ten en cuenta las condiciones ambientales del país tal, de la provincia y del estado donde va a estar. Quiero que tengas en consideración los costos, el tamaño, me gustaría que sea de 2 pisos, o me gustaría que sea un edificio. Estoy diseñando un edificio y en vez de ponerme a hacer todo el diseño con todos los arquitectos e ingenieros, ya hay sistemas que a partir del prompt generan un edificio contemplando las condiciones arquitectónicas, ambientales, costo, hace los precios, hace la bajada de la lista de materiales, hace las líneas de tiempo. Hoy ya hay GPTs para todos los gustos, digo. Si uno es dibujante, bueno, hay una herramienta de inteligencia artificial que ya hace eso. Si uno es matemático, hay una herramienta para eso. Si uno es un chef, también. Si bien lo puedo resolver todo con GPT, obviamente las empresas empiezan a sacar customizaciones de los determinados productos, simplemente por una cuestión de nicho. Entonces, hasta acá lo que vimos es que, y con esto ya terminamos, porque me gustaría un poco que podamos conversar, dedicarnos 25 o 30 minutos a conversar un poquito, pero hablamos de qué es la inteligencia entrenable, ¿sí? Y hablamos de lo que son las ideas. Entonces, hoy una inteligencia entrenable es un asistente, es la pala que les decía al principio de esta charla para no romperme las uñas cavando la tierra. La idea brillante fue la de la persona que se dio cuenta que con ese pedazo de madera podía cavar y después la transformó en una pala. O la idea genial fue la persona que descubrió cómo diseñar un transistor, ¿sí? Para poder resolver alguna cuestión. O la idea genial al que se le ocurrió cómo escribir una historia de un género que antes no se había tocado. Después, obviamente, vienen los seguidores y el arte se transforma en artesanía y quizás el primer escritor de algún estilo hace su obra célebre, después vienen todos los que resuelven. Y todos los que resuelven básicamente es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Se entrenan con lo que uno quiera. Y luego se obtienen resultados en base a eso. Pero de ahí a que la inteligencia artificial me genere una idea brillante como esa que decimos, se me prendió la lamparita, y bueno, no lo sé.
Hoy no lo hace, hoy es un diferencial nuestro esta capacidad súper de generar ideas. Por lo tanto, hoy la inteligencia artificial no es autónoma y no hay un riesgo en ese sentido, no tiene un propósito como nosotros, no estamos ante las puertas de Skynet. Sí hay cuestiones que hay que atender y que es la evolución del trabajo, y eso sucede, como les decía, desde que el hombre es hombre y desde que la humanidad genera tecnología, y eso es desde siempre. En una época el trabajo era el cultivo de la tierra en forma prácticamente mundial, o el mantener animales. Después, con el paso del tiempo, eso empezó de lo que era la subsistencia básica a poder hacer nuevas expresiones, expresiones de trabajo. Gente que de repente descubrió que le gustaba dibujar y que podía trabajar de dibujante, quizás haciendo retratos antes de que se inventaron las cámaras de foto, ¿no? De hecho, el arte y la tecnología también van llevando una carrera medio rara, porque la tecnología transforma, como decía, el arte en artesanía. Tenemos, cuando todos pueden hacer algo, y bueno, lo único deja de ser único. Entonces es requerida la nueva idea, y la nueva idea solamente va a salir de nosotros, que somos los humanos. Entonces, con esto, y ya habiendo hablado prácticamente 70 minutos, les doy las gracias por estar del otro lado. Me encantaría que podamos charlar un poco de lo que piensan que va a suceder, y hablar entre todos de cómo estas herramientas, que es parte del IA Lab, cómo nos van a ayudar a generar productos de calidad, ¿sí? Las ideas no nos las va a generar el sistema. Posiblemente nos ayude para un brainstorming, pero esas ideas que son las que nos hacen únicos y nos hacen revolucionarios, son todavía nuestras. Así que con esto dejo de compartir pantalla, espero que les haya resultado interesante. Ahí estamos. Gracias, Julián. Quizás estaría bueno poder charlar un poquito sobre todos los dilemas éticos, ¿no? Que se abren a partir de esto. Muchas veces hemos tenido esa charla nosotros. Correcto, porque hoy también lo que pasa es que estamos en un mundo global, y poder hacer un análisis ético a nivel global es distinto y es mucho más interesante que lo que podría haber sucedido hace 300 o 400 años. Pero recién al pasar lo mencioné, cuando aparecieron los pintores, y el trabajo de un pintor era hacer retratos para gente rica. Ese era su trabajo, y no había otro que lo pudiese hacer así. Cuando apareció la fotografía vino de alguna forma a derrumbar algo que se venía haciendo, y seguramente se habrá pensado que era un horror infernal, ese nuevo invento que de alguna forma estaba cambiando las cuestiones de la labor, por ejemplo, de un retratista o de un pintor, ¿no? De un pintor que estaba tratando de hacer algo realista o demás, y la fotografía vino a cambiarlo. Y ahí es donde surgió y donde el arte dio una vuelta y empezó otra serie de vertientes, y se empezaron a acomodar. Y por ejemplo pudo haber aparecido el surrealismo, donde, ok, existe ahora un mecanismo tecnológico que vino a reemplazar determinada labor, pero nuevas expresiones vinieron a ponerse por encima de eso. Finalmente la cámara llegó a poder hacer otro tipo de expresiones. Con todos los inventos de la tecnología viene pasando absolutamente lo mismo. Hace no mucho tiempo la información se manejaba prácticamente o 100% en papel, ¿sí? Con la velocidad que todo eso genera, ¿no? El tener lugares rellenos de papel, tener que tener directorios para poder encontrar algo. Me imagino el mundo de los abogados y los escribanos y todas esas pilas de papeles adentro de los baños para buscar información. Un día se inventó la computadora. La cantidad de gente buscando ahí. Y cantidad de gente buscando ahí. Y un día se inventó la computadora, y la computadora de alguna forma reemplazó a la máquina de escribir, y el archivo reemplazó al papel, y seguramente la base de datos reemplazó a la persona que sabía dónde estaba y cómo hacer. Pero con ese invento de la computadora no es que se murieron la tarea del que hacía determinada cantidad de cosas.
sino que automáticamente explotó y aparecieron un montón de posibilidades más para este nuevo invento. Yo lo que vengo pensando con la inteligencia artificial y con esta evolución que les venía contando, con la velocidad que vienen sucediendo los cambios, uno a priori es como que tiende a asustarse, decir, uy, ¿qué va a pasar? Esto me va a reemplazar. Ahora si GPT escribe un cuento y yo quiero ser escritor, no voy a poder escribir. Yo no diría que no voy a poder escribir. Yo diría que voy a tener nuevas herramientas para poder hacer algo mucho mejor, porque hoy GPT está entrenado con lo que existe, no con lo que no existe, con la idea brillante. Entonces, obviamente va a haber tareas y sobre todo las de diferencia lógica que van a ser modificadas. Ahí la prensa de los últimos años es súper amarillista en casi todo, y en estas cuestiones que parecen apocalípticas y esos encabezados, las tareas que o los empleos que se van a perder con la inteligencia artificial. Hasta ahí, bien, podría decir, los empleos que van a cambiar con la inteligencia artificial, pero nadie se anima, porque el periodismo es así, agarra la historia que está escrita, la toquetea un poco y la saca, la pone más grande, pero no me escribe la parte 2. ¿Cuáles van a ser las nuevas funciones? ¿Cuáles van a ser las nuevas tareas, los nuevos desafíos? ¿Qué es lo nuevo que vamos a poder generar con esta inteligencia artificial? Obviamente que vamos a tener que ponernos al día. No podemos agarrar, ok, la inteligencia artificial va a cambiar, pero yo no. Y yo voy a seguir haciendo lo mismo. No, ok, yo soy escritor, voy a tener que usar esta herramienta. Yo trabajo en una empresa y antes de escribir un mail y tardar 40 minutos en escribir un mail formal en inglés, porque tiene que ser para bla, 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 se lo pido a GPT, le pido qué es lo que quiero, yo lo que quiero, la idea que tengo acá, que me la baje, le escribe en 30 segundos y en un minuto la corrijo. Entonces ahí me ayudó a tener más tiempo para pensar más, para poder hacer más cosas. Pero sí es claro que van a cambiar muchas herramientas y algunas van a ser absolutamente fabulosas, como las que estamos viendo con Gustavo, las herramientas de edición, las herramientas de generación de realidades y de metarealidades, que antes quizás era posible, pero ultra laborioso hacer. Entonces, hoy hay otro cambio que está sucediendo. El metaverso empieza a aparecer también como una realidad, y es una realidad. Nosotros estamos en un plano completamente terrestre, pero no quita que estén sucediendo cosas ahora en distintos metaversos, donde hay gente que está haciendo cosas, gente como nosotros, donde hay negocios, donde hay productividad, donde hay distintas cosas, y esos metaversos también se van a alimentar de la inteligencia artificial. El diseñador que antes diseñaba una casa y hacía todas las casas iguales, hoy va a diseñar metaversos y los va a poder diseñar con herramientas nuevas. Los desafíos son los que van a ser nuevos por lo nuevo que acabamos de inventar. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar como el humano que vivió hasta el 2023 y no evolucionamos más porque quedó un GPT o una inteligencia atrás que vino. No, si de la misma forma que se inventó la pala y se inventó el vapor y pudimos hacer más cosas, y después se inventó la electricidad y después se inventó la radio, lo que vine pensando en estos días es que todo invento revolucionario que vino fue, por un lado, para quedarse, por un lado, para cambiar nuestra realidad y por un lado, para mejorarlo en forma unívoca. No hay ninguno de los inventos que hayan sucedido en los últimos 7000 años que no hayan sido para que la humanidad esté mejor. Pensando esa inferencia, si todos nuestros inventos fueron para eso, no me cabe la menor duda que va a suceder algo similar con esto. Pero bueno, ahí hace un ratito. Bueno, un poco la idea del IA Lab es eso, ¿no? Es cómo aprender a utilizar esas herramientas a favor nuestro y no quedarse afuera, ¿no? Y poder ser más productivos, generar nuevas cosas, nuevos mundos. Correcto, correcto. Esto yo A mí, estoy bastante entrado en años, lo viví varias veces cuando empezaron las computadoras en las empresas a fines de los 80, principios de los 90, y que también se iba a armar un caos con la música electrónica y sintetizadores, que parecía que no iba a haber más músicos, y terminó siendo una herramienta más para los músicos, el sintetizador, y no reemplazó a los músicos, y es una herramienta más para agarrarse. También hubo una cuestión tremendista en el I2K, que muchos de los que están acá ni deben saber lo que es, pero cuando cambiamos del año 99 al 2000, había notas catastróficas de que se iban a parar las computadoras de todo el mundo,
iba a dejar de Sí. funcionar todo, los autos, todo, absolutamente todo. Y no pasó nada. Y creo que también hay mucho de marketing en esto, ¿no? De generar, como viene bueno, ustedes quizá lo conocen más por Terminator, aunque también es viejo para ustedes, pero esto de que las computadoras van a dominar al mundo y al ser humano. En mi caso viene de la computadora HAL 9000 de 2001 Odisea del Espacio, que también toma el control de la nave espacial. Y hay mucho mito, y hay mucho miedo, y hay mucho terror con eso. Es como las orcas asesinas. Las orcas no Sí, las yo asesinas, corren. creo Nada que más. siempre se genera, siempre la humanidad como que tiene un miedo a lo desconocido, entonces siempre lo nuevo como que le genera un poco de terror y pánico y se basa en base a eso, esto el miedo a quedarse sin trabajo con las nuevas inteligencias y las nuevas tecnologías. Sí, también hay mucho de marketing en eso, ¿eh? De los mismos creadores de las inteligencias artificiales empiezan a decir, cuidado con lo que hemos creado, porque... Y eso es una manera Mm. también de promocionar todo, ¿no? A ver, es una realidad que hemos creado algo que en breve nos va a superar, o ya nos superó en nivel de inferencia, ¿sí? No en generación de ideas, en nivel de inferencias, en generar la mejor sopa de letras que les mostré recién, ¿sí? Por eso una inteligencia artificial gana el ajedrez, porque ya puede calcular todo tanto más rápido y tiene un panorama de acción mucho más grande. Pero la computadora, a ver, cada uno de nosotros tiene una computadora, es un aparato absolutamente fabuloso, y como se decía en el pasado, llega la computadora para reemplazarnos. No, llegó la computadora para transformarse en un dispositivo que hoy no podemos vivir sin, ¿no? Porque de la misma forma que Steve Jobs planteaba esto, me imagino que todos van a tener una computadora, y yo me imaginaba la AT&T grande con el monitor de fósforo verde y decía, mi mamá con una computadora, ¿qué va a hacer? Nada, esto es la computadora que Steve Jobs dijo que un día vamos a tener. Esta computadora que está hiperconectada y que hoy nos permite tener acceso. Entonces, acceso a todo. Acceso a que gente que antes no podía hacer videos, hoy los puede hacer. A gente que antes no podía ser influencers, hoy los puede hacer. Y el reportero del pasado, el jornalista del pasado, hoy se redescubrió con estas nuevas herramientas. Entonces, todas las herramientas que inventamos generan de alguna forma riqueza y generan bienestar, ¿sí? Y generan que las cosas sean mejores. Los inventos en la medicina que van a suceder van a ser increíbles. Después también tenemos que plantear qué va a suceder con el ser humano como lo conocemos, porque el mundo también un día se va a quedar sin espacio, pero bueno, esas son otras discusiones. Hoy, y hablando puntualmente de Guía Lab, que vi algunas preguntas ahí, hoy, como les decía, hay una inteligencia o hay un programa para resolver casi cualquier cosa. Y lo que hoy no se puede resolver, o se resuelve un poco lento, créanme que en 2, 3, 5 meses está resuelto. Yo me acuerdo cuando las primeras computadoras empezaron a mostrar imágenes, yo tenía una computadora que mostraba imágenes en blanco y negro, cada imagen tardaba como 5 minutos en hacerse línea por línea en blanco y negro, y yo decía en ese momento, esto es imposible que alguna vez sea color o que sea video. Pasaron 20, 30 años, y hoy está por todos lados. Entonces, lo que hoy quizás no se puede todavía resolver, se va a resolver. Hoy una inteligencia artificial me puede permitir cualquier cuestión de generación de texto o de inferencia. Hablando de cocina, le puedo preguntar para armar una cena para determinadas personas y con determinadas cualidades gastronómicas. Si quiero hablar de imágenes, puedo hablar de Midjourney y que me genere absolutamente cualquier cosa. Puedo algún sistema pedirle que me arme una banda original estilo gladiador que sea épica y me arma una música. La música que me va a armar va a estar perfecta, pero no va a ser como la de Hans Zimmer cuando sacó la Gladiador y que fue el primero que empezó a hacer ese estilo. Entonces, de vuelta, hay una inteligencia para hacer videitos cortos también, para hacer videos así súper profesionales, súper producciones, todavía no. Para hacer visual effects hay cosas que son fabulosas, que incluso el actor de Ready Player One, la película de Steven Spielberg, fundó una empresa que se encarga de esto, de hacer visual effects, y yo, sin tener ningún dispositivo en el cuerpo, automáticamente me transformo en un robot con traqueo perfecto. Entonces me permite poder crear cosas que antes eran
nada más para Hollywood. Y si lo hacía acá en las antípodas, iba a quedar con un sabor a berreta. Hoy, la verdad que tenemos todas las herramientas que tienen todos. Es otra de las cosas que sucedió en el último tiempo, hay una gran homogeneización de la información y divulgación de la información. La información hoy está al acceso de todos. Antes era tener la enciclopedia, el que tenía la enciclopedia en la casa, busque, bueno, vamos a hacer la tarea en la casa de Juan, que tiene la enciclopedia Salvar. Cuando se inventó Google, dijimos, absolutamente todos tienen la enciclopedia que quieran. Y antes había gente más rápida y más lenta. Hoy hay una inteligencia que también le podés preguntar lo que quieras. Entonces, no tenemos excusas para que no se nos ocurran nuevas ideas, me parece. Eso me parece que está buenísimo. Y esto que decía Marcos, que a veces le tenemos miedo a lo desconocido, pero cuando llega lo desconocido nos abre nuevos panoramas y de nuevas cosas. Así que me parece que es súper, súper interesante. Perdón, Pablo, ¿estás por ahí? A ver. Pablo. ¿Qué es y cómo se determina el peso de la W? ¿Qué es y cómo se determina el peso de la W? El peso de la W, que es básicamente lo que se llama entrenamiento, en ese valor de W, supongamos que yo quiero... El que entrena un modelo, de alguna forma, está sabiendo cuál es el resultado que está buscando, ¿sí? De la misma forma que un profesor a vos te dice, hacé tal cosa, y vos lo haces, te dice, dibujá un cuadrado, y vos dibujás un triángulo. Entonces, el peso de la W que te da es bajo. Te dice, no, un cuadrado tiene que tener 4 líneas, dibujás el peso de la W vale 10. Cuando vos estás entrenando un sistema, y cuando estás entrenando a una neurona básica como esa, vos suponete que sabés que el resultado final tiene que ser 43. El sistema empieza a iterar y saca 45, 38, 23, Cuando llega a 43 vos decís, ahí. ¿Qué valor tenías en el W para que ese valor llegue ahí? Una vez que ese valor fue determinado, yo ahora a ese modelo le puedo preguntar cualquier cosa en esa línea. Ahora, por una red neuronal, una neurona solamente me puede manipular una línea. Pero ¿y el input cuál es? Y el input, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer a ver si puedo hacer un pequeño ejemplo en tiempo real. El input es lo que vos querés resolver, ¿sí? Voy a crear acá un diagrama, todavía no estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir ahora. Yo sé que una letra A es así. Supongamos que mi sistema lo tengo que entrenar para detectar letras A que tienen esta forma. Bien podría, ustedes ven que esta es una letra A, perdón. Si hago esto así, ustedes también saben que es una letra A. O si hago que esto es así, es una letra A. Y si tengo esto así, también es una letra A. Supongamos que yo a un OCR es uno de estos sistemas de inteligencia para detectar imágenes. Yo al sistema le doy la letra A, le digo, mira, el resultado que quiero tener es esto. Entonces, ahora le digo, te voy a empezar a dar, ahora que sabes que es una letra A, yo te voy a dar distintas letras y quiero que vos me digas qué letra estás reconociendo. Porque si, por ejemplo, pongo esta así, obviamente me va a decir, che, acá no reconozco nada. Le voy a dar esta letra, internamente no la va a entender como una letra A,
lo que va a hacer es va a empezar a iterar con esos valores para que esos valores le empiecen internamente a transformar en lo que él conoce. Entonces, cuando tocó algunos valores y la llegó así, dice, ah, ahora sí la reconozco, es una letra A. Entonces, el entrenamiento, por ejemplo, otra clase de entrenamiento mucho más simple. Si yo a GPT, porque GPT, como les digo, no es un modelo de inferencia completamente lógico, pero si yo le tiro la data de algo que no sabe, me va a tirar una información. Supongamos este código que acá me escribió ChatGPT, yo lo puedo probar y quizás no funciona perfectamente, entonces le doy un negativo y le digo, mira, esto no funcionó por tal cosa, bla, 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 bla. Eso que estoy haciendo ahí, de alguna forma, está entrenando, está ponderando algún W en algún lado. El W en realidad es en el perceptrón básico el peso de la neurona, pero es como prácticamente hablar como el transistor, o sea, quedó pero tan abajo que no tiene mucho sentido. Sí hay entrenamientos y las redes neuronales se entrenan y se entrenan hacia adelante y hacia atrás, cuando de repente la red neuronal que era multicap y que tenía un montón de capas, me da un resultado y yo le digo que ese resultado no es correcto, vuelve hacia atrás y modifica todos los Ws hacia atrás hasta que me dice, ¿y ahora? No. ¿Y ahora? No. Ahora sí, listo, y ahí deja todos los W. Hay refuerzos de entrenamiento hacia adelante y hacia atrás, que es la forma del aprendizaje tradicional. Hablando de inteligencia artificial, hay algunos conceptos, que es el concepto de Machine Learning, que Machine Learning es el aprendizaje tradicional de cualquier sistema digital, y después apareció hace un tiempo el Deep Learning. El Deep Learning es el que, en el Machine Learning yo le digo, yo te voy a poder entrenar para que puedas resolver algún problema de aproximación lineal o lo que sea. En el Deep Learning yo lo que estoy haciendo, le estoy dando una colección de datos enorme. Y es ahí con el Deep Learning donde yo después le puedo plantear, hay modelos de neuronas que sirven para separar datos. Si yo, por ejemplo, le tiro un montón de datos, imagínense que voy a una ferretería y sobre la mesa vacío el cajón de los clavos, de los tornillos, de las tuercas, de las arandelas, de los destornilladores y de algo más. Y tengo una gran mezcla, una pila de cosas. Ese es un conjunto de datos. Entonces, yo se lo puedo tirar a la inteligencia artificial sin previo entrenamiento a una inteligencia artificial particular, una red neuronal particular, y lo que va a hacer es va a empezar a mirar, ok, acá hay un montón de piecitas que son iguales, los clavos. No sé qué son, pero son iguales. Ah, acá hay un montón de piezas que son las arandelas. No sé qué son, pero son todas iguales. Las empiezo a separar. De la misma forma que si nosotros estamos aburridos, si vamos un fin de semana a un lugar donde no tenemos nada que hacer y hay una habitación desordenada, posiblemente lo ordenemos. Y con el criterio lógico nuestro, decimos, ah, todas las revistas juntas, listo, porque son parecidas. Todas las cositas de acá, juntas por acá. Lo que estamos haciendo es un modelo de orden, de ordenamiento. Entonces, para otra de las cosas que se utilizan los modelos de IA. Todo lo que es la exploración del espacio, con todas las cosas que surgieron con los telescopios que ven hasta los confines, y tenés miles y millones de puntos, de estrellas, de planetas, de constelaciones, de galaxias. No hay ingenieros no hay científicos en la Tierra para analizar esa cantidad de datos y de ahí poder decir, ah, había clavos, arandelas, destornilladores. Pero se lo tiro a un sistema de estos y empieza a decir, ah, mirá, dentro de estos 1.000 millones de puntos, fíjate que estos tienen alguna característica y tienen una forma particular. Entonces, toda la exploración espacial también se está revolucionando con estos modelos también, no solamente para generar cosas nuevas, sino para modelar y ordenar modelos que antes eran como imposibles. Esto que les digo de un cerebro en funcionamiento son un montón de reacciones eléctricas, miles y millones de reacciones eléctricas en las dendritas, y cuando nos ponen estos electrodos, miden un poco y sacan un poco de información de lo que está pasando, en base a los potenciales eléctricos y cómo se van moviendo entre ellos. Pero es alguien que está mirándolo hasta que dice, ah, pará, descubrí que cuando pasa esto y esto y esto, y ahí aparece un gran descubrimiento. Con esto de una inteligencia que puede aprender modelos en forma solo, le tiran estos potenciales eléctricos y empieza a sacar correlaciones, que después los va a mirar el científico y va a decir, excelente, me hiciste el trabajo de papelería dura de analizar todos estos millones de datos y me pasaste una docena de posibles soluciones. Excelente, me hiciste la parte dura, me dejas a mí la parte de
de idea, de inteligencia, por decirlo de alguna forma. Bien. ¿Qué más? Hola, Julián. Sí. Perdón, Julián, te interrumpo 2 segunditos. No sé por si algunas consultas, no sé, habías llegado a ver el chat, si no, te las traslado. Alguna de las consultas. ¿Qué tal? A ver, sí, acá estoy mirando el chat. Reconocimiento, ¿recomiendan alguna web para GPT? Pongan chat GPT en internet y nada, está el original de OpenAI, que es se los muestro acá en tiempo real. Perdón que comparto pantalla, acá estoy. Chat.openai.com. Igual hay un montonazo de estos porque finalmente tienen el modelo atrás y después salieron un montón. Hay cuestiones también para customizar. Yo, por ejemplo, lo tengo acá puesto con una barra para que me tome la voz. Entonces le digo, explícame qué son los transformers. Entonces simplemente se lo dije con mi voz. Ahí sucedieron 2 fenómenos. Uno, el sistema que reconoció mi voz y hablando así nomás, pudo bajar a texto exactamente qué es lo que quería. Paso 2, GPT explícame qué son los transformers, y como yo estuve charlando con él hace un tiempo, sabe que estoy hablando de estos transformers y no de los otros, y me empieza a contar. Los transformers son un tipo de arquitectura de modelo de aprendizaje automático desarrollado originalmente para procesamiento de lenguaje. Bien. Julián, Sí. ¿cómo customizaste eso para el chat GPT? Este de acá le puse, es más, por ejemplo, lo que yo les recomiendo a todos es, tengo una duda, quiero usar ChatGPT con audio, y le puedo decir, ¿cómo puedo usar ChatGPT con mi... Bueno, ahí para ahí, ese fue un error de otra cosa. Está colgado. Sí, se cuelga, adelante. Sí, a veces es la versión original. ¿Cómo uso ChatGPT con mi voz? Vale, server error. Sí. Bueno, nada, el otro día se lo pregunté así y me dijo, che, hay un montón de extensiones de Google, de hecho puedo mirar esta, hasta donde tengo conocimiento, no es posible utilizar nada en forma lograda, puedes... Bien, me tira una respuesta que todavía no me encanta, le digo, ¿conoces algún plugin de Chrome? Bueno, porque de hecho, este modelo fue entrenado hasta 2021, pero bueno, puedo hacerlo acá. Pongo chat, GPT, voice, plugin. Voice control for chat GPT. Listo, agregué la extensión acá y listo. Como les decía, hay un montón de GPTs. Este que es el gratuito, que ponen, si no saben por dónde ir, dicen, che, quiero ChatGPT, está. Y busquen el que sea de OpenAI, que es el ChatGPT. Ahí está. El primero que sale, OpenAI, es... Y acá uno pone en Products y ChatGPT. Por ejemplo, probarlo en la web. Ya estoy, ahí lo tengo. ¿Sí? Hay otras empresas, por ejemplo, Microsoft, que... Bueno, Microsoft en realidad está invirtiendo mucho en OpenAI, lo que no me gusta tanto porque OpenAI, como su nombre lo dice, al principio era completamente abierto y toda la información era pública, entonces uno podía, si quería analizarlo, lo podía hacer. Google sacó también su modelo que se llama BARD, no BARD como el de los Simpsons, sino BARD, bard.google.com. La diferencia es que este funciona solamente en inglés por ahora, pero sí está conectado a internet, o sea que se pueden conseguir cosas muy, muy interesantes. ChatGPT
no está conectado a internet, no significa que no pueda decirle cosas actuales. Está entrenado, es como que tengan a todos los profesores que siempre les gustaron de todas las disciplinas y que los tengan juntos en una habitación para preguntarles algo. Por más que esas personas no lean más, tienen la información ahí. Lo bueno de Bard es que si te aprendés a decir, por favor me lo traducís al español, te lo traduce al español la respuesta, que él mismo te da. Tal cual, a ver, para traducir al español al inglés, ChatGPT también es fabuloso. Yo le puedo preguntar, traducir al inglés, hola, mi nombre es Julián. Bueno, es una palabra, es algo bastante pavo, pero listo. Y esto todo el mundo iba a saber que fuese así. Y le pregunto, ¿y en chino? Ah, ahora ya es más interesante. Bien. Okay. Las traducciones que hace ChatGPT, como las hace a través de inferencia lógica, son mejores que las que hace Google Translator. Por lo tanto, si tienen alguna idea que la quieren en inglés, la escriben en español y GPT se las va a traducir perfectamente con todo el sentido del mundo y después si quieren las pone acá en Bard. Hay un montón. Yo, por ejemplo, sigo a algunas personas en Instagram que hablan de inteligencia artificial. Después ahora voy a buscar uno y se los comparto, porque te van contando nuevas cosas. A ver si lo tengo acá cerca. Porque aparecen nuevas formas no nuevas formas, de explicar cómo hay que pedir algo, cómo es la forma correcta de solicitar algo para obtener lo que uno quiere. Entonces, eso que es lo que hoy se llama ingeniería en instrucciones y que está en boga, es una ingeniería que va a durar poco, porque al ritmo que va esto, en cualquier momento le digo, me pica el bagre y vas a ver que tengo hambre, o sea que no voy a tener que ser muy específico para contarles. Voy a ponerles acá en el chat y les voy a compartir pantalla. Este tipo me parece que es muy bueno en lo que habla. Ahí está. Y voy a compartir. Esta persona, Antonio Martínez, la verdad, la tiene súper clara, y con las preguntas que ustedes habían hecho, ¿qué se podía hacer? Bueno, acá va contando un poco, cuáles son las cosas que podés hacer, no sé, esto que les hablaba, ingeniería en instrucciones y cómo... Pero nosotros desde hace décadas. Pero el boom y la euforia comenzaron a finales de 2022 con la introducción de ChatGPT y a partir de ahí parece que el mundo se ha vuelto loco. Las herramientas de inteligencia artificial que vemos cada día en redes sociales y los avances y las nuevas versiones que se publican. Mírenlo, la verdad, ahí se los paso. Ahí fue. ¿Salió? No, directamente no, quiero a todos. Perdón, Julián, vos decime cuando quieras, y por ahí te leo algunas antes de cerrar, digo. Dale. Más, unas consultas, o si querés mostrar otra cosa. No, hagamos algunas consultas. Miren a esta persona, Antonio, porque tiene una forma de comunicar súper interesante y ya ves en el título qué es lo que vas a hacer. Imágenes con GPT, o ingeniería con GPT, o economía con GPT. Entonces mirás y decís, en 30 segundos te cuenta cosas interesantes para hacer, ¿sí? Pero vayamos con algunas de las preguntas a ver si podemos dar luz. Bien, perfecto. No, justamente Edgardo había preguntado, que quiere preguntar cómo determina el peso de W. No sé, bueno, lo estuvimos hablando. Estuvieron hablando recién. Bien, ok, perfecto. Bueno, después la clase, para que ya todos vayan sabiendo, la clase van a ser grabadas, pero a modo institucional. En principio no se compartirán. Pero bueno, igualmente vamos a estar anunciando a través de las webs oficiales a ver si se puede ir subiendo, pero en principio la grabación es a modo institucional, para que sepan todos y todas. Ya.
Después vamos con otra consulta. Sí, Dale, dale. No, un ejemplo, si alguno tiene perro, ahí puede entender cómo se usa el W. Cuando uno está entrenando al perro y hace algo, cuando vos o lo mimaste, o le diste de comer, o le pegaste en la trompa o lo que sea, sabe que esa conducta estuvo bien o estuvo mal y va ajustándose. Es como que te van dando un toquecito, el W está en 10, 9, 8, perfecto, la línea quedó recta. El perro está haciendo lo que le entrené. Bien. Julián, perdón, te interrumpo nuevamente. Si vos querés compartir, porque hay gente preguntada sobre algún documento que quieras compartir, si querés compartirlo por acá, y si no, no hay problema, era para eso trasladar. Mira, sí les voy a compartir como cosas... Lo que quieras y puedo. Mira, les voy a tirar unos links acá de cosas para que los tengan. En el curso y en la evolución del IA Lab sí vamos a ir presentando herramientas ya con nombre y apellido, herramientas que tengan determinadas funciones que son las que estamos buscando para nuestra realización. Después, por lo general, algo para entender es, una herramienta, por ejemplo, Stable Diffusion. Yo les hablé de Midjourney, pero obviamente no fue la primera. De hecho, todo esto comenzó antes de Dalí. Después apareció Dalí 2, después apareció Stable Diffusion. Stable Diffusion es open source, uno se la puede instalar en su computadora y tiene un sistema para generar imágenes. Midjourney funciona a través de un canal de Discord. Discord es una red social donde se arman grupos de personas y donde se arman espacios que les dicen servidores. Y el funcionamiento de Discord es así, es a través de... El funcionamiento de Midjourney es justamente a través del Discord. A ver si tengo acá algo O sea que sí, yo estaba probando recién y cuando quería registrarme me mandaba a Discord y no sabía si era una publicidad o lo tengo que hacer a través de ahí. Es a través de ahí, a ver si puedo poner para Midjourney. Ahí yo también le subí unos cuantos links si quieren investigar de distintas plataformas para hacer cosas audiovisuales. A ver si estoy logueado. Tienen para entretenerse, un rato largo. Un segundito. Les comparto pantalla de nuevo. Tiki, share screen. ¿Ven pantalla? Sí. Bien, perfecto. Esto de acá es Discord, como ven a la izquierda hay distintos como canales, por decirlo, como comunidades. La que nos interesa es Midjourney. Y ahora acá ven que al costado, donde dice Midjourney, el mouse acá arriba, abajo hay un montón como salas y demás. Uno podría pagar su canal privado de Midjourney o podría agarrar acá y escribir lo que quiera en este prompt. Uno agarra y pone barra... perdón. Sí. Igual si ponen en YouTube cómo usar Tal cual. hay 250 millones de videos que les explican cómo utilizar. Sí, tal cual. Para mí lo más práctico es buscar eso. Hay gente que explica muy bien, pero fíjense que acá cómo funciona esto. Alguien pone cute and romance Pixar little blonde girl, blonde woman with big waves, ondas en el pelo. A man with brown hair, horse. Bien, y dibuja esto. Después otro fue con otro, Black Rock Shutter and Stella in front of anime, bla, bla, bla. Otro, Summer Flowers Blowing the Wine. Uno le puede pedir el estilo de lo que quiera. Después, esta chica, alguien agarró lo que alguien había puesto acá y lo mejoró el prompt, entonces esta chica
ahora apareció en forma distinta. A ver si alguien Claro, sigue con eso. eso es lo que tiene que es buenísimo, que es que al usar estos canales en común, uno va viendo los prompts que ponen los demás y los va probando y va cambiando y modificando y uno va aprendiendo a partir de eso. Es la mejor manera de aprender. Exacto, exacto. La clave, lo que mejor se obtiene es con el mejor prompt. Y es toda una técnica, pero la verdad que lo que se obtienen son cosas fabulosas. Hay cuestiones que puedan parecer más bien tipo un dibujo y hay cosas que son absolutamente fotorrealistas, así que no piensen que porque es una aplicación las cosas no van a tener realismo. ¿Tenés para compartir lo que te mandé ayer? Sí. Esto lo hice ayer también probando, jugando desde hace bastante tiempo, pero me costaba mucho poder lograr que un personaje real aparezca más fotográficamente, como si fuera una escena real. Y ayer justo lo pude lograr y se lo mandé a Julián. Digo que lo compartas vos porque yo como estoy con el celu... Sí. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Perdón. ¿El Papa? ¿Lo ven? ¿Se ve bien ahí, Gus? Perfecto, listo. Sí, perfecto. Todo lo que pueda llegar a ser describible con palabras, el sistema lo puede hacer. Sí, incluso con qué cámara saqué la fotografía, con qué lente, con qué diafragma, con qué velocidad. A ver, hablando de cuestiones y de todo este fotorrealismo, se van a venir tiempos de un deepfake o de poder decir, sí, esto es de verdad o no es de verdad. Bueno, siempre sucedió eso. Empezamos hablando de que la prensa siempre fue amarillista, ¿no? Pasó con lo del Donald Trump cuando estaba siendo detenido por la policía, que todo el mundo creía que era real y muchos portales de noticias lo pusieron como real. Lo mismo que el Papa con la campera blanca. Claro. Van a aparecer cuestiones, no me cabe la menor duda. A ver, en todo este mundo de cambios hay empresas insólitas. Una que veía el otro día se llama Proof of Humanity. Es una empresa que la razón de ser es decir si una persona es una persona o no. Entonces uno se registra y con determinadas, como esas pruebas de vida que se tienen que hacer, un Proof of Humanity. Y de hecho va a tener que aparecer algo que va a ser un proof de autenticidad y seguramente va a estar montado sobre la blockchain, que es otra tecnología que avanzó muchísimo en paralelo. Independientemente de lo que sean las criptomonedas, la blockchain lo que permite es guardar un registro en un lugar donde jamás se va a volver a cambiar. Entonces, si yo saco una nota de verdad, soy Julián Petrini de otra cosa, y pongo un tilde en la blockchain, queda, entonces si algún día hay una duda, lo buscan y dicen, no, es de verdad. Entonces, me parece que van a tener que aparecer algunas cuestiones porque la imitación de la voz se puede lograr perfectamente con inteligencia artificial. El entender cómo una persona habla, también, y las cosas que piensa también. Entonces es muy fácil de un día que aparezca mi voz con algo que en realidad yo no lo dije, incluso con mi cara y moviéndome. Hay nada, a veces es escalofriante el nivel de realismo que tienen todas estas cuestiones. Sí, impresionante. Bueno, ¿qué más? Gente, ¿les resultó interesante esta primera introducción? La idea era entender un poco que todo esto no es magia, sino que tenía un correlato atrás, y que tampoco es que porque le pidamos algo nada, es un sistema de inferencia. Sí, desde ya. Bueno, primero que nada, gracias Julián, gracias Gustavo, gracias a todas, a todos. Estamos dando un cierre ya. Los invitamos a conectarse nuevamente mañana. Recuerden que van a continuar la charla con Gonzalo Moreno también, la masterclass. Pero regístrense y así pueden ingresar. Y recuerden, en la fecha ahora lo más que puedan, por si se llega también a llenar la plataforma y algunos se quedan afuera por este cupo de 100 personas. Así que bueno, ya muchas gracias por participar. Seguimos en contacto. Bueno, sí, Gustavo, si quieren cerrar algo. Se escucha muy bajo, Gustavo, decime. Espera, a ver, que estoy viendo el micrófono.
Dame un segundito. Les dejé ahí en el chat mi mail por las dudas si tienen alguna consulta, porque surgen así. Charlemos cuando ¿Ahí me quieran. escuchan? Sí, sí, Gus. Ah, bueno, no, nada, quería agradecer, Pablo, a ustedes y a Selén también por este espacio para poder empezar a difundir todo esto. Buenísimo, sí, muchas gracias. Perfecto, gracias Gustavo también. Y bueno, es el gracias. primer encuentro de muchas cosas que van a hacer, como bien dijo Gustavo y también Julián, el tema de también en referencia a lo que se viene con el IALAB. Así que no se queden mal si por ahí no escucharon algo, si por ahí quedó algo pendiente, pero va a haber nuevos encuentros, va a haber nuevas posibilidades, así que para que sigamos conectados y conectadas. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.